Queridos amigos de Enfermería Virtual, estamos nuevamente haciendo este streaming de vuelta al programa y principalmente en este día tan importante del Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre, un día especial para hacer énfasis en poder cuidar nuestro corazón. Y no solamente este día, sino también hacerlo todos los días. Por esa razón que estamos nuevamente en vivo. Bienvenidos a todos ustedes, a cada uno que se conectan a través del streaming, a través de la fanpage de Enfermería Virtual. En esta ocasión vamos a hablar acerca del abordaje del infarto agudo de miocardio, una complicación importante del corazón. Y es por esa razón que hemos invitado al doctor Guido, quien es médico especialista en cardiología, el doctor Guido Iván Chirinos Valderrama, cardiólogo del Instituto Oncológico, principalmente para poder hacer énfasis en este Día Mundial del Corazón. 29 de septiembre, entonces, muchas actividades se han desarrollado a nivel mundial y también en los días anteriores, ¿no? Se han realizado webinars, charlas, zumbas, maratón, y no obstante también Enfermería Virtual no ha quedado atrás y también ha hecho los podcasts de enfermería con el objetivo de poder hacer énfasis en este día. Ya lo tenemos al doctor Iván Chirino y lo saludamos en esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Moisés Candia, bienvenido al podcast de Enfermería Virtual. Muchas gracias por la invitación, Moisés. Un gusto saludar a la audiencia que se va conectando o va a ver este video. Un saludo cordial a todos. Excelente, doctor. Doctor, un día importante para hacer énfasis en el cuidado del corazón, sabiendo que, sin lugar a dudas, las enfermedades cardiovasculares conmemoran o corresponden al siguen siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial, doctor, en este Día del Corazón. Así es. Como tú ya lo has dicho, es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y uno de los retos más importantes tanto para cardiólogos como para la salud pública en general. En nuestro país todavía estamos enfrentando el reto de poder lograr, digamos, un manejo adecuado de este tipo de pacientes, sobre todo en la fase aguda. En realidad Ex la logística todavía está en proceso de cambio. Excelente, doctor Iván Chirino. Aquellas personas que no lo conocen todavía, el doctor, quisiéramos que se nos pueda presentar, doctora, acerca de su perfil profesional, de quién es su persona. Bueno, con gusto, Moisés. Yo soy médico cardiólogo, me gradué en la clínica Import. Actualmente estoy desempeñando funciones como médico especialista de cardiología en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Y básicamente, bueno, mi interés es el área de la investigación clínica y, y también trabajar en algunos casos clínicos que estamos preparando ya en el instituto en pacientes con esquema de tratamiento con daunorubicina, también que son muy predisponentes de tener una insuficiencia cardíaca secundaria a cardiotoxicidad, por ejemplo, entre otras cosas. Excelente, entonces, doctor, entonces un profesional importante dentro de la sociedad cruceña y dentro de la sociedad boliviana, entonces, cardiología, ¿no? Es por esa razón que lo hemos invitado principalmente para poder hablar y hacer el abordaje del infarto agudo del miocardio. Y empezamos ya un poquito a desglosar, doctor, aquellas personas que no conocen qué será la definición de un infarto agudo miocárdico o IAM. Claro, Moisés, es muy importante que nosotros delimitemos conceptualmente qué es un infarto agudo de miocardio. En términos más entendibles, lo que podemos definir es que es una enfermedad que involucra a las arterias, especialmente del corazón. Este tipo de enfermedad aparece con mayor frecuencia en personas que
son mayores de edad, tienen factores predisponentes como por ejemplo, sin ir muy lejos, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, entre otros factores de riesgo, ¿no? La enfermedad renal crónica y también algunas enfermedades, entre otras que pueden aparecer sin necesariamente tener estos tipos de antecedentes, ¿no? Que son las enfermedades que no involucran las arterias coronarias, ¿no? Se llaman dentro del grupo que se denomina MINOCA, ¿no? Infarto de miocardio sin obstrucción de las arterias coronarias. Entonces es una enfermedad que puede llegar a presentarse en cualquier persona que no tenga antecedentes. Como que puede tener antecedentes. Ya hay una confusión. Algunas personas creen que un paro cardíaco es igual a un infarto agudo de miocardio. Quiero que esto quede bien claro, que obviamente un infarto no es lo mismo que un paro, ¿no? La parada cardíaca es completamente diferente, se refiere más al cese de las funciones vitales de una persona. En cambio, el infarto es la manifestación de una enfermedad de las arterias coronarias que ha concluido en la hipoxia o poca llenado de oxígeno, le llega poco oxígeno a las células, por lo tanto estas van falleciendo de a poco por la ausencia de oxígeno celular. Entonces, lo que va pasando es que las células del corazón empiezan a fallar funcionalmente por la falta de energía, empiezan a morir todas esas células, y lo que va a sentir la persona o el paciente en general va a ser dolor. Dolor aquí en la parte del tórax anterior, aquí en el pecho, un dolor que no cede con el reposo, un dolor que aumenta con la actividad física, es un dolor continuo que puede ser opresivo, o sea, una sensación de opresión, y puede llegar hasta irradiarse en el brazo, en el cuello. Es un dolor que una persona, digamos, nunca antes lo había sentido, ¿no? Y la conclusión de esto es que la persona llega al hospital y tiene que hacerse un tratamiento urgente, que es el cateterismo cardíaco. ¿Ya? Excelente, entonces importante, como usted decía, hacer la diferencia entre infarto agudo miocardio y paro cardíaco, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, porque a veces suele ser muy confundido, ¿no? A veces se confunde eso a la población y trata de no diagnosticar rápidamente y no ir a un centro de salud adecuado. Dentro de la etiología, doctor, dentro de las causas importantes, sin lugar a dudas, es, como usted decía, el tema de la alimentación, pero hay algunos otros tipos de causas que pueden ser hereditarias o netamente están basadas en el tema de los factores o hábitos del mismo paciente. Exactamente, como tú ya lo has dicho, la etiología puede ser tanto los factores inherentes al paciente, factores precipitantes que han conducido a esto, como la diabetes, la obesidad, ¿okay? La dislipidemia, que ha básicamente concluido en una enfermedad de las arterias que se conoce como arteriosclerosis, ¿no? En este sentido, ¿no? Se forman placas de colesterol a nivel de las arterias, las cuales a su vez, por acción del sistema inmunológico, se van calcificando estas placas del colesterol, provocando una obstrucción del flujo sanguíneo en las arterias del corazón, y por lo tanto no llega los nutrientes necesarios para estas células. Ok, esa es una de las causas principales, ¿no? Más frecuentes. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que hay otras causas para que puedan presentar este tipo de enfermedad, ¿no? Excelente. Bueno, entre ellas tenemos varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede manifestarse o ser similar a un infarto? En términos de síntomas,
hablamos de una pericarditis, por ejemplo. La pericarditis puede tener la misma sintomatología y las mismas manifestaciones electrocardiográficas que un infarto. Lo propio con una miocarditis, por si acaso, es la inflamación consecuente de una infección bacteriana o viral, o hasta puede ser por hongos, una infección a nivel del músculo cardíaco, ¿ok? Ahora bien, entre otras causas tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el síndrome del corazón roto. Síndrome del corazón roto o la enfermedad de Takotsubo, que si bien no es de por sí una obstrucción de las arterias cardíacas, la misma sintomatología, ¿ya? Pero la diferencia es que las arterias están indemnes, no en la placa aterosclerótica como nosotros la conocemos, en la enfermedad de Takotsubo, ¿no? Los síntomas son similares, pero no es lo mismo, ¿ok? Entre otras causas, aunque menos frecuentes, tenemos la disección coronaria, que puede pasar en personas jóvenes, ¿no? Entre otras puede ser una intoxicación por drogas como la cocaína, que puede provocar una vasoconstricción fuerte y permanente que simula un infarto agudo de miocardio. Pero en este caso el tratamiento básicamente es contrarrestar los efectos de la droga más que realizar un cateterismo de por sí. ¿Ok? Excelente, importante entonces tomando en cuenta eso, ¿no? En cuanto al tema de confusión, a veces como usted decía, una pericarditis y un infarto del miocardio. Dentro del abordaje prehospitalario o fuera del hospital, doctor, ¿qué es lo que debe hacer un paciente si es que presenta esos síntomas, como usted decía, de dolor fuerte en el pecho, que irradia hacia el corazón, que irradia el brazo izquierdo y principalmente puede o no acompañar de otros síntomas? ¿Qué es lo que debería hacer este paciente si es que en un día cualquiera llega a presentar esos síntomas? Claro, Moisés, es una información muy importante para todas las personas, cualquier ciudadano que pueda, digamos, presentar los síntomas siguientes. Por ejemplo, como tú ya lo has indicado, dolor en el pecho que se irradia, un dolorcito aquí en la boca del estómago, una molestia ahí que no sé por qué me apareció, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, el paciente puede llegar a entrar en pánico, puede asustarse y eso le va a impedir pensar con claridad, ¿ok? Lo ideal en este caso es llamar a emergencias, en primer lugar. Si esa persona está acompañada de algún familiar, algún conocido, tiene que colaborarle con eso, porque los minutos valen oro. Mientras más antes lo lleve a una emergencia para ser valorado, más tiempo se tiene de recuperar el corazón. Entonces, lo ideal primero es llamar a emergencias, ya puede ser una ambulancia tanto municipal o una privada, le puede comentar los síntomas, mire al paramédico, yo tengo dolor en el pecho, no sé qué ha pasado, me ha empezado a doler de manera repentina, siento falta de aire, y bueno, entonces lo ideal es que la ambulancia lo lleve al centro, al hospital más cercano, y bueno, ahí va a recibir atención médica, ¿no? Lo ideal es llevar lo más pronto posible al paciente. En términos de efectividad, según las guías internacionales, tanto europea como americana, es hacer un electrocardiograma dentro de los 10 minutos de recibir la atención en emergencias o en ambulancia, ¿ok? Entonces se realiza toda esa secuencia de pasos, se valora si el paciente es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que es una variedad de infarto, o sin elevación del ST. Esos son términos médicos, pero para no confundir a la gente que nos está viendo, a la población,
van a ver si usted tiene los criterios de que se haga un cateterismo o esperar para más adelante. ¿Ok? Teniendo eso en mente, usted va a emergencias, le hacen el electro. Si el hospital al que ha ido no tiene la capacidad para colocar un stent ¿qué es? Es una mallita de metal diminuta que sirve para dilatar esta obstrucción en la arteria coronaria. Entonces, ¿qué es lo que usted va a sentir? Primeramente, obviamente va a sentir el dolor, va a ir a la emergencia. Este dolor va a aumentar en intensidad. El tratamiento depende de la causa, como ya lo había mencionado. Si va para cateterismo, lo ideal es hacerlo dentro de las primeras horas. Ok, lo que dicen las guías internacionales, dentro de los 120 minutos inicialmente. Si no se puede realizar eso, se tiene que dar un medicamento que se llama trombolítico. Ese medicamento nos va a permitir ganar tiempo hasta que lo trasladen a un centro que tenga la capacidad de hacer un cateterismo coronario. Excelente, doctor. Tiempo es cerebro y tiempo es miocardio también, doctor. Entonces es importante lo que usted decía. ¿Y qué biomarcadores en sangre son útiles para el diagnóstico de un infarto de miocardio posteriormente a que el paciente llegue, se admite, obviamente, y se le hace la anamnesis correspondiente y, como usted decía, se le hace un electrocardiograma? Dentro de los biomarcadores importantes en sangre, ¿qué es lo que ustedes piden para ver si ese paciente está cursando por un IAM? Bueno, Moisés, para nosotros lo ideal es que pidan troponinas de tipo cualitativas. Si hay la opción de pedir una troponina ultrasensible, que sería la de elección, se debería pedir eso. Troponina T ultrasensible, que también se ha dicho de paso, es una de las más sensibles, ¿no?, laboratorialmente, que sí van a detectar la elevación de este laboratorio cuando haya una inflamación, una destrucción muscular, sobre todo hablando del corazón. Entre otros laboratorios tenemos también el ProBNP, que nos puede servir para guiar si este tipo de infarto ha provocado una disfunción ventricular, ya sea derecha o izquierda, y conllevando a que el paciente sufra un edema agudo pulmonar, por ejemplo, por consecuencia del infarto. Ahora, otros laboratorios que pueden ayudarnos, aunque no son, digamos, los mejores o únicamente enfocados al síndrome coronario, puede ser, por ejemplo, una PCR, un dímero D en caso de que también tengamos la sospecha de que sea un tromboembolismo pulmonar, ya que también debuta con dolor precordial. Entonces, es un manejo amplio, no son varios biomarcadores que nosotros nos van a ayudar. Otra cosa importante, tenemos que ver los electrolitos, sodio, potasio. Es importante porque el corazón, cuando tiene una hipocaliemia, tiene poco potasio, hay mayor riesgo de arritmias cardíacas. Eso por una parte, ¿no? Importante entonces, doctor, todo este abordaje clínico que ustedes realizan, y se realiza principalmente esto en el servicio de emergencia o ya cuando lo trasladan al paciente a una unidad especializada. Me imagino que debe ser en el servicio de emergencia, doctor. Así es. Aquí en Santa Cruz, un centro de emergencia, ya sea privado, público, tiene que tener la capacidad de referir a este paciente a un lugar de mayor complejidad. Dicho sea de paso, el hacer electrocardiograma y la valoración no tiene que ser muy tardío, no tiene que tardarse mucho, se tiene que hacer lo más pronto posible. Sé que hay centros públicos que están bien preparados para esto, tienen muy buenos profesionales. Los centros de mayor complejidad que cuentan con cateterismo son la clínica INCOR, la clínica Poglianini y la Martín Dossweiler, que son las que yo
conozco, bueno, también la Clínica de las Américas. Entonces, lo ideal, si se quiere tratar y resolver el cuadro, es referir a un centro de mayor complejidad para hacer un cateterismo cardíaco. Claro, y muy importante lo que usted decía porque o si no pueden haber complicaciones graves en ese corazón, en las válvulas cardíacas y todo lo que corresponde al sistema cardiovascular. Doctor, cambiando ya de tema un poquito en cuanto a las medidas inmediatas de atención y tratamiento inicial, ya una vez que el paciente se ha confirmado que tiene o está cursando un infarto de miocardio, qué es lo que se debe realizar como primer paso. Sabemos que el paciente está con mucho dolor. ¿Cómo hacen el abordaje de este paciente ya una vez confirmado el diagnóstico? Perfecto, perfecto, Moisés. Bueno, lo principal que nosotros tenemos que velar es lo siguiente. Se hace un manejo con múltiples fármacos, ¿no? Siempre debemos valorar, ver al paciente desde el estado hemodinámico. Puede ser que el paciente, en el caso de que esté cursando un infarto, tenga un perfil B, un perfil A, un perfil C. ¿Qué son los perfiles? Básicamente es una evaluación de cómo está el estado de perfusión y el estado de congestión. ¿Ok? La perfusión se va a valorar mediante los valores de presión arterial, frecuencia cardíaca, presión de pulso, oxigenación, entre otras cosas. La monitorización, el electrocardiograma. La congestión se va a ver valorada básicamente signos clínicos de edema a nivel de miembros inferiores, edema pulmonar, después ingurgitación yugular, entre otras cosas, cómo está la diuresis, cómo está orinando el paciente. Y ecocardiográficamente o ecográficamente, si tiene presencia de congestión pulmonar mediante líneas B, que se puede valorar eso a pie de cama. Dependiendo de cómo esté el estado hemodinámico, nosotros tenemos que ver qué podemos ofrecer a nuestro paciente. En caso de que la perfusión esté disminuida, o sea, esté con una hipotensión, esté con signos clínicos de congestión venosa capilar, venosa capilar pulmonar, en ese caso se tiene que tratar de disminuir y a la vez aportar mayor cantidad de vasoactivos y disminuir la cantidad de volumen que tenga el paciente. O sea, es decir, hacerlo orinar y darle vasoactivos para que el paciente no hipotense más. Eso por una parte del manejo hemodinámico, pero fuera de eso, quitando de un lado eso que te estaba hablando, Moisés, tenemos que dar al paciente doble antiagregación, anticoagulación, dar una estatina de alta intensidad en el caso del paciente, y bueno, algunas drogas adicionales si lo requiere el paciente. La doble antiagregación, si el paciente va a ir a un cateterismo cardíaco, se tiene que dar clopidogrel más aspirina. Aunque las guías internacionales hacen un énfasis en dar prasugrel, el prasugrel es unas 10 veces mejor, un medicamento mucho mejor que el clopidogrel, pero no lo tenemos en Bolivia, ¿ok? Entonces, así que dar clopidogrel a todos los pacientes menores de 85 años se lo da la dosis normal, un comprimido, ¿ya? ¿Y cómo tenemos que calcular la dosis? Por ejemplo, clopidogrel se tiene que dar 300 miligramos. Aspirina de 300 miligramos también. Eso en el caso de la fase 1. ¿Ok? Pacientes que son obesos, se tiene que calcular la dosis de la heparina. Pacientes que por ejemplo, un ejemplo, pesa 80 kilos, ¿cuánto le vamos a dar heparina? 80 unidades. Eso es un ejemplo, ¿no? No dejemos de un lado el tratamiento de la antiagregación, la anticoagulación y las estatinas.
Importante entonces, Eso doctor. sería. Y esto no obstruye, doctor, si dentro de lo que es el laboratorio hay alteración del tiempo de coagulación, tiempo de sangría o TP, igual nomás se le debe dar los antiagregantes plaquetarios o es que se hace un riesgo-beneficio. Bueno, si es cierto lo que tú dices, que la coagulación en este paciente está alterada, ya hay que tomar algunas precauciones, ¿no? Porque puede el paciente sangrar o tener mayor riesgo de sangrado durante el procedimiento de la ICP. Entonces lo que se hace es disminuir las dosis de la aspirina y del clopidogrel, se da una dosis más restrictiva, tanto de la integración como anticoagulación, se reduce la dosis, ¿ya? Pero siempre se tiene que intentar dar, se tiene que intentar hacer que el paciente reciba la medicación. ¿Cuándo no podría darle, por ejemplo? Si el paciente tiene sangrado activo, tiene alto riesgo de coágulo, de sangrado en realidad, tiene una coagulación, por ejemplo, un INR que no se puede calcular, o sea, este, básicamente un IN por encima de 4 por decir, incoagulable, como algunos lo dicen, ¿ya? En esos casos, obviamente, hay que tratar primero eso antes de llevar a la paciente a un ICP, ¿ya? Pero sí o sí el tratamiento y el manejo es hacer el cateterismo, porque de esa manera se va a salvar mayor cantidad de músculo miocárdico y se va a evitar que el paciente pueda llegar incluso a una parada cardiorrespiratoria. Excelente, doctora. Entonces ya vimos lo que es el tratamiento, vimos el diagnóstico y también dentro de las complicaciones, doctor, que pueda surgir si es que no se trata en el tiempo adecuado. Nos decía que mientras mucho más se lleve al paciente a un centro de salud especializado donde pueda realizar lo que es este procedimiento va a ser mucho más beneficioso para el paciente. Pero ¿qué pasaría si el paciente está en una provincia alejada, de 6 horas distante a la ciudad? ¿Y qué complicaciones puede surgir para nuestro paciente? Bueno, es una buena pregunta, Moisés, y te la voy a responder de la siguiente forma. Es una logística complicada. Muchas veces el paciente o la persona llega con un infarto evolucionado. He visto pocos casos de personas que han sido bien dirigidas, que han sido referidas a tiempo. Son pocos los casos. La verdad, por ejemplo, conozco de un paciente que tuvo un infarto en Trinidad, en Beni. Un colega le pasó el tenesteplase, que es el fibrinolítico, y mandó al paciente hasta la clínica Poglianini en avioneta. Ese es un ejemplo de un buen manejo, pero yo te voy a explicar qué es lo que pasa de forma cotidiana. Bueno, se hace el diagnóstico, ¿no?, del infarto, entonces normalmente en las provincias no tiene esa capacidad logística de una avioneta o, bueno, lo máximo que se tiene son las ambulancias y tiene que ir el paciente en una ambulancia sí o sí. Los trayectos van de 2 a 4 horas dependiendo de qué lugar o provincia, incluso hasta más horas, entonces eso complica más. Lo único que va a afectar en el paciente es cuánto miocardio se va a rescatar, o sea, cuánto de músculo cardíaco se puede rescatar en ese tiempo. Mientras más tiempo demore o tarde el transporte en referir al paciente, más mayor número de células cardíacas van a fallecer. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Primeramente, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca secundario a una miocardiopatía isquémica. Segundo, puede tener una pericarditis post-infarto, ya sea temprana como tardía. Lo otro que puede ser son complicaciones mecánicas. Por ejemplo, una comunicación intraventricular secundaria a un infarto, que es poco frecuente, pero puede pasar, sobre todo en infartos del ventrículo derecho. Lo otro son rotura de la pared ventricular, que es una de las complicaciones que para mí son una de las más catastróficas porque el manejo es muy complicado
y bueno, se tiene que tener un equipo quirúrgico de buena calidad, ¿no? Un cirujano cardiovascular y todo tiene que ir preparado y hacerlo rápido, entre otras complicaciones, ¿no? Que ya he mencionado. Y bueno, la peor complicación que puede tener el paciente es que fallezca por el infarto, ¿no? Hacer una parada cardiopulmonar. En ese caso, la única solución, si el paciente todavía se puede hacer un rescate, por así decir, es hacer el cateterismo, y si se logra destapar esa arteria, el paciente ya puede volver a la vida, pero ya con las complicaciones secundarias a un paro cardiorrespiratorio, que pueden ser edema cerebral, un coma secundario a la hipoxia del cerebro, ¿entiendes? Son varias cosas que pueden pasar secundarias a esta enfermedad, y son complicaciones graves, la mayor parte con secuelas que pueden durar toda la vida, difícilmente reversibles, ¿no? Se puede mejorar un poco el remodelado, la prevención, pero lamentablemente son secuelas que se tienen que manejar bien, y sobre todo con un cardiólogo especialista. Muy bien, excelente doctor Guido. Durante todo este tiempo que usted está ya ejerciendo la profesión, ¿cuál es el dato epidemiológico o datos estadísticos que usted tiene referente a estos tipos de casos, a este tipo de patologías, de estas enfermedades cardiovasculares, del infarto agudo de miocardio? Gracias, Moisés. Bueno, lamentablemente, bueno, en nuestro contexto actual, no se tienen datos reales a nivel Bolivia. En todo el país no tenemos unos datos actualizados. Sí, tengo un colega que hizo residencia conmigo, un doctor que hizo un estudio para registrar a todos los pacientes que hayan tenido infarto agudo de miocardio a nivel regional Santa Cruz, ¿ok? Pero estuvo limitado, simplemente hizo el estudio en pacientes de la clínica INCOR, y también algunos pacientes otros que compartió con el médico que hizo el estudio. Y claramente, bueno, los datos no son 100% el reflejo de cómo se ve actualmente esta enfermedad en nuestra región, pero son datos aproximados, ¿no? Es una de las enfermedades que más complicaciones puede causar, y la complicación más frecuente es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo decir es que hay algunos estudios pequeños a nivel regional en Santa Cruz, pero que lamentablemente no nos dan un panorama completo de cuál es la prevalencia exacta en Santa Cruz y en Bolivia. Se necesitan más datos para poder tener una estimación precisa. Entonces yo, digamos, estoy contento porque hay varios estudios que en realidad pequeños estudios que se han realizado, sobre todo en los residentes que hicieron su especialidad acá en Santa Cruz, pero que no son suficientes. El registro tendría que ampliar y incluir a varios hospitales de Santa Cruz, sobre todo el Hospital Japonés, hospitales públicos grandes, el Hospital San Juan de Dios, y los privados que también atienden, sobre todo la Clínica INCOR, la Polyamid, la Caja Petrolera, entre otras, y la Caja Nacional también, sobre todo. Importante, entonces, doctor, estamos abordando lo que es el infarto agudo de miocardio juntamente con su persona, médicos especialistas en cardiología, con bastante experiencia, llegando a lo que es ya la parte final de este episodio del podcast, doctor. ¿Qué recomendaciones da hacia la población para prevenir estas enfermedades cardiovasculares? Bueno, lo primero, puedo empezar mencionando las palabras de uno de los autores más famosos de la cardiología, que es el doctor Valentín Fuster, que escribió un libro de cardiología, un tomo entero. Bueno, lo importante es que uno tiene que tomar atención, no tiene que
dejar en minúsculo o decir que poco vale la salud. No tenemos que confiarnos. Uno tiene que poner atención a aquello que le molesta. Aquello que uno cree que no puede cambiar, sí puede cambiarlo. ¿Ya? Tenemos que confiar en que el cambio se puede realizar. Esa fue la frase que dijo Evangelista Fuster. Exactamente, la población en general, por motivos de trabajo, de algunos problemas, puede dejarlo al último, ¿no? El tema de la salud. Pero yo invito, motivo a las personas de que vayan a hacerse un chequeo. No por si tienen síntomas, sino hacer un chequeo por lo menos una vez. Y más si la persona tiene por encima de 40 años, hacer un chequeo. Ahora sí, volvemos nuevamente con el doctor Guido, quien es médico cardiólogo, especialista en esta área. Estamos hablando sobre el infarto agudo del miocardio, haciendo énfasis y haciendo conmemoración en este Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre. Estamos nuevamente de vuelta con el doctor Guido. Estaba dando ya sus consejos principales acerca de cómo prevenir lo que son los infartos agudos del miocardio. Doctor. Bueno, continuando con algunos consejos que podemos dar a los pacientes. Principalmente, no dejar de un lado la prevención. Es muy importante que una persona sea consciente de lo que uno tiene y no deje para el último lo que puede ser prevenible. ¿Ok? Hacerse un chequeo cardiológico por lo menos una vez cada 2 años. Si la persona tiene más de 40 años, tiene que hacerse un chequeo, tiene que descartar de que no hay algún problema o algo que pueda aparecer a futuro. ¿Ya? En ese punto, tal vez he estado olvidando el tema de personas con Chagas. Si bien la enfermedad con Chagas no está 100%, no está relacionada con la enfermedad arterial coronaria, pero también hay que tener un control sobre esa enfermedad. Hay que hacer unos controles por lo menos una vez, que es lo que yo Ahí estamos con el doctor Guido hablando sobre las enfermedades cardiovasculares, principalmente haciendo énfasis en el tema de prevención. Él nos decía que es muy importante hacerse el control
o el chequeo para saber cómo está nuestro corazoncito, cómo está funcionando, y es por esa razón que ahí está, doctor, nuevamente. Un poquito de problemas de conexión, pero ya lo tenemos nuevamente. Gracias por la invitación, Moisés. Ha sido un tema muy importante para debatir. Muy bien, doctor, entonces ya dio sus consejos, entonces quisiéramos sus palabras de despedida en este 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Su palabra de despedida, doctor Guido. Bueno, lo más importante es invitar a la población de que pueda pasar, hacerse un control cardiológico y cuidar siempre su salud. Mientras las personas estén activas, el corazón está activo. Ya es lo mejor mantenerlo activo, ya, sobre todo caminatas, andar en bicicleta. La actividad física promueve la salud del corazón. No olvidemos eso en este día tan especial. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, doctor Guido, le agradecemos mucho y que pase una excelente noche y un buen turno. Gracias, Moisés. Hasta Toma un pronto. fuerte saludo, un fuerte abrazo para todas las personas que lleguen a ver este video. Y bueno, gracias por su tiempo. Agradecemos, doctor. Hasta la próxima. Estuvimos con el doctor Guido Chirinos Valderramas, quien es especialista en cardiología y de ahí el Instituto Oncológico, haciendo énfasis en el abordaje integral del infarto agudo de miocardio, haciendo énfasis en este Día Mundial del Corazón, sabiendo que sigue siendo el tema cardiovascular una de las principales enfermedades para la muerte a nivel mundial, ¿no? Sigue siendo uno de los problemas principales en la mortalidad, los problemas cardiovasculares, y no obstante también el tema del infarto agudo miocardio, una de las patologías muy frecuentes en los servicios de emergencia, y es por esa razón que hoy día lo invitamos a él para poder hacer y hablar principalmente de cómo se desarrolla y cómo se aborda este tipo de patología con nuestro paciente. Queremos agradecer a todos ustedes por haberse conectado en este podcast tan importante en este Día Mundial del Corazón. Queremos agradecer a los amigos de MedSafe Capacitaciones, y donde puedes realizar diferentes cursos, diferentes capacitaciones, y te dejamos este video a continuación. Ahí está nuestro primer auspiciador de lo que tiene que ver el podcast Enfermería Virtual Bolivia. Estamos hablando de MedSafe Capacitaciones. Si querés hacer un curso de BLS, de ACLS, comunícate con los amigos de MedSafe Capacitaciones. Ellos tienen certificación a nivel internacional y por supuesto también la certificación de la AJA, y principalmente en Bolivia, ¿no? Es importante entonces estar capacitado y poder contar con una matrícula o un carnet o un certificado que acredite que tú has hecho el soporte vital básico y el soporte vital avanzado, que todo profesional de salud debe conocer si es que va a ingresar a trabajar en una institución hospitalaria, ya sea pública o privada. Queremos agradecerles una vez más a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde hoy día, haciendo énfasis en el Día Mundial del Corazón. El día de mañana vamos a estar con 2 nuevos episodios importantes que tienen que ver con
la atención en parada cardíaca y reanimación cardiopulmonar a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar en un nuevo episodio, en un nuevo streaming, así que les invitamos para que nos acompañen y no se pierdan ese episodio. Hemos llegado a lo que es la parte final y nos despedimos hasta el día de mañana. Que pasen una excelente noche. Chao, chao.